de animación, de videojuegos y todos los aspectos de transaccionales. He estado trabajando durante 4 años en esta área. Vamos a hablar un poco acerca de los contratos. Bueno, antes de que iniciemos, bueno, sabemos lo que están pensando. En serio, abogados en la industria de videojuegos, ¿qué es esto? Los abogados de videojuegos típicamente no son la cosa, ¿sí? No, no somos los vampiros tampoco. We're not the Bloodsuckers, ¿sí? Y estamos aquí, no somos supermillonarios con mucho dinero. De alguna manera llegamos a la industria de videojuegos. ¿Qué hace un abogado aquí? Bueno, pensemos en Batman por un momento. Muy bien. ¿Quién creen aquí ustedes que es el abogado? ¿Cuál es el trabajo del abogado con esta imagen? Basados en esta imagen, ¿cuál sería? Bueno, ¿es Batman? ¿Es Robin? Bueno, ¿qué crees, Batman? Bueno, no sé. Muy bien, básicamente Alfred nosotros somos el Alfred del proceso de desarrollo de videojuegos. Una de las responsabilidades que tenemos aquí, todos nuestros clientes se pueden enfocar en hacer el juego y publicar el juego. Nos enfocamos en este aspecto de negocios, de retirarlo de ustedes para que no se preocupen sobre estos aspectos. Entonces somos el Alfred de esta escena. Muy bien, somos proveedores o asesoramos diferentes situaciones donde estamos aquí solo para ayudarles a tomar estas decisiones y tal vez reconsiderar algunos de los pasos de los cuales ustedes podrían estar enfrentando. Bueno, muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los contratos. Finalmente se dio, bueno, tu juego fue exitoso y vas a tener un contrato. Finalmente se dio. Una de las cosas que podrían pensar de inmediato es que su negocio, tú eres una persona orientada hacia los negocios, te mereces este contrato, finalmente tienes un trabajo, conoces la industria porque te encantan los juegos y sabes cómo hacerlos, sabes por qué otros han fallado, y estás seguro de que no hay necesidad de llamar a un abogado porque todos son adultos y pueden solucionar todo. Y el asunto legal es aburrido y costoso. Y básicamente tú eres el maestro de tu propio destino. Bueno, vamos a pensar en cada uno de estos aspectos que acabo de mencionar. Bueno, si tú eres una persona orientada en el negocio, está bien. La industria, ¿tú conoces la industria? No, no la conoces. ¿Tú sabes dónde los otros han fallado? No. Bueno, miremos el 4. Un gran error. Con seguridad podría ser aburrido y costoso, pero, pero un aviso legal siempre es necesario. Y en todos los años me han dicho a las personas, no, yo necesito un abogado, yo sé cómo funciona el asunto, he trabajado 8 años y ya sé de qué estoy hablando. Bueno, hechos es casi 1.000 contratos con millones de dólares en desarrollados que se pagan. He tenido más de 500 de ellos en este momento. Yo creo que el problema no es si la persona de negocios puede tratar con el contrato, sino si puede separar cuál es el negocio central y cuál es la perspectiva legal. Siempre sucede que alguien en el estudio es la persona que hace los contratos, va a las reuniones, va a los shows. Bueno, yo he hecho todo de forma independiente, con el apoyo de mis amigos o mis socios. ¿Por qué voy a necesitar un abogado en este momento? Suena algo como totalmente innecesario. Yo entiendo mi negocio, conozco mi empresa, no necesito a alguien más que no tenga nada que ver con mi empresa o que no haya estado allí para ayudarme a tomar una decisión. Bueno, realmente esto no es cierto. Los abogados son muy útiles y de hecho les van a dar una buena perspectiva de lo que necesitan hacer. Muy bien, tú eres el maestro de tu propio destino. Muy bien, muy bien. No seas el primer día la vida de un niño que entra a Internet, alguien que subestima todo, que toma decisiones terribles de negocios y no necesita asesoría legal. Bueno, yo tomo mis propias decisiones, etcétera, ¿no? Yo sé muy bien en qué me estoy metiendo. Sea más como este tipo, el tipo Pilo, el inteligente. Bueno, tome asesoría y la mayoría de las empresas en las que hemos trabajado en la industria de los juegos tienen muy buenas intenciones. Muchas de estas buenas intenciones muchas veces no van a haber problemas y no va a haber necesidad de asuntos legales al final, pero
Siempre es mejor mirarla desde una perspectiva externa y tener unos pasos, dar sus pasos con cautela. Pero por lo menos uno de 10 veces puede haber una de estas situaciones que se presentan. El proceso y la estructura del contrato, el publicador siempre va a ser el borrador del acuerdo. Así es que ya está en contra tuya de alguna manera. Si se hizo un borrador del contrato por parte del abogado, bueno, básicamente aquí vamos a tener un balance, porque si se hace de parte del publicador, pues va a ser siempre de su perspectiva. Entonces, ahí podrías empezar con una desventaja. Esta es una de las razones por las cuales ellos siempre utilizan sus propios formatos y aplicaciones. Para aclarar, no estamos hablando acerca de que haya chicos buenos y chicos malos, no. Queremos todos ganar. Este es un negocio. A alguien le gusta tu idea, tu presentación, se siente atraído a lo que estás vendiendo y claro, todos queremos obtener dinero de ello. Es importante considerar y tener en cuenta que típicamente el publicador que tiene menos experiencia en la industria, pues va a utilizar una forma patrón o estándar, un modelo que se ha hecho millones de veces y realmente te van a proponer un contrato modelo. Me dicen, bueno, este es el estándar. Bueno, yo me siento un poco de temor de negociar o de preguntar acerca del contrato porque ellos podrían perder la oportunidad de trabajar y a veces uno acepta ese tipo de modelos. Bueno, cuestionar parte del contrato tratando de negociar algunos de los puntos del contrato no es en contra de ustedes. Y el publicador va a decir, no, no voy a trabajar con ustedes. Hay un punto en el tiempo donde si negocias demasiado y dices, bueno, en ciertas condiciones, pues esto sí podría acabar con el contrato, pero el hecho de decir, bueno, tengo mis dudas sobre este aspecto y quiero clarificar, eso no va a ser un problema. Nadie dice que muchas pocas empresas tienen la posición de que este es nuestro modelo de contrato y no lo vamos a cambiar. No, eso no sucede. Es importante considerar que una vez tienes el contrato en la mano, bueno, los publicadores tienen más apalancamiento que ustedes esperan, que ustedes empiecen a trabajar incluso si no has firmado el contrato. Y esto, en mi experiencia, sucede el 90% de las veces. Es demasiado porque podrías terminar con un problema. He visto muchas veces te piden al desarrollador que continúe trabajando en el proceso del contrato y entonces el desarrollador trabaja y finalmente no hay un contrato. Esto es una realidad desafortunada que se presenta y bueno, por eso hay que trabajar muy bien los aspectos contractuales. Sí, y pasa en todo el mundo. Típicamente creemos que Colombia es un país del Sagrado Corazón. Esto solo pasa aquí, donde empiezas a trabajar y firmas el contrato y una vez que has entregado el trabajo para el cual te contrataron, y bueno, esto también sucede en otros lugares. Consideren eso. No es ideal, pero sí pasa mucho. Bueno, cuando se trata de los tiempos, o sea, ¿cuánto tiempo hasta que se firme el contrato? Es un proceso, pero no debería ser sino hasta el final del trabajo por el cual te contrataron, pero depende de las especificidades del contrato. He visto algunos contratos que pueden tomar tampoco como un mes y otros que pueden llevar hasta 6 meses. Depende del tamaño del contrato y la complejidad del mismo, pero no debería tomar mucho más tiempo si todos se encuentran motivados. La estructura del contrato. Si vamos a hablar acerca de 3 tipos de contratos hoy en día, el 90% de ellos van a ser, cada uno van a ser casi lo mismo. El primero va a ser un proyecto por comisión, por contrato. El publicador va al desarrollador y dice, bueno, esa es nuestra idea que tenemos, es por comisión. El segundo es donde el desarrollador tiene su propia idea original IP y al publicador le gusta. Y dice, bueno, voy a decir, bueno, podría aceptarlo, ¿no? Por diferentes razones. Y el tercero es una propiedad original donde van a mantener los derechos de propiedad por parte del desarrollador y el publicador les ayuda a desarrollarlo. Bueno, todos esos son básicamente lo mismo con algunas particularidades cada uno. Muy bien. En el primer caso tenemos muy poco apalancamiento, claro. No eres dueño del IP
y el publicador va a colocar todas las condiciones porque tiene más músculo financiero que el que tú podrías tener. Realmente no queremos ser súper groseros, pero no lo vas a seleccionar porque tienes un talento especial. Por eso no te van a escoger, sino es debido a tu desempeño. El proceso de selección no era porque tú tenías esta idea fabulosa, es porque tuviste un enfoque apropiado hacia la propiedad de ellos. Este contrato es muy directo. De hecho, es uno de los más comunes en la industria de los videojuegos. He visto muchos estudios aquí en Colombia que están tratando empezar a trabajar con la industria de videojuegos y están buscando a alguien para contratar. Entonces los contratan básicamente para hacer el trabajo de alguien más o para trabajar en bueno, algunos diseños básicos. Pero, como dije, es uno de los más comunes que se puede encontrar y creo que podría ser uno de las primeras experiencias que podrías tener en la industria de videojuegos. Vas a estar trabajando para otra empresa que está proveyendo otro tipo de servicios, entonces puedes tener algunos hitos aquí, una revisión. Y bueno, realmente no hay de regalías. Bueno, depende, puede haber algún mecanismo para regalías, pero básicamente el presupuesto va a pedir que tú coloques tu tiempo y los materiales y vas a ganar en cualquier ganancia adicional que se pueda generar. Esas son algunas de las estructuras que se están trabajando, pero no es típicamente, voy a decir eso en español, think about this like a fee contract, en un contrato de prestación de servicios, donde no eres el dueño del IP, donde se trata de regalías, pero realmente no puedes esperar que te paguen cuán bien le iría al juego una vez sea publicado, porque básicamente no es tu IP. Algunas veces vas a tener la oportunidad de tener algunas regalías, pero no es la práctica común. Y si existe un potencial para ello, no va a ser tan alto como en los otros casos, porque ya hay un valor de antemano antes de llegar al proyecto. Entonces, bueno, básicamente es... obviamente podríamos tener un tipo de actividades que se desarrollan por contrato. Y esto lo podría hacer exitoso. Entonces, aquí las regalías no tienen un papel importante. El publicador podría volverse un poco agresivo, por ejemplo, no quiere competir, podría omitir trabajos futuros, por ejemplo. También tiene que ver con los procesos de los derechos de auditoría que podrían tener. Algunas veces van a estar en un proceso donde pueden trabajar o pedir dinero incluso de los desarrolladores y realmente eso afectaría tu presupuesto. Muchos publicadores podrían hacer eso y depende del publicador. ¿Podría por favor ponerse el micrófono un poco más cerca? De hecho, las personas algunas veces quieren solo asegurarse de que realmente no estás siendo sobrepagado por tus servicios. Bueno, veo que me estás cobrando $20,000 y solo hay 18 o 15,000. Yo solo quiero saber qué pasó con mi dinero. Esa es una de las cosas que quieres hacer. Pero sí, como dijo Patrick, bueno, de hecho puedes negociar estas cláusulas fuera del contrato. Claro. Una de las primeras preocupaciones de los estudios, si eres independiente o empiezas con tu negocio, si quieres empezar a trabajar, necesitas dinero para pagar a las personas con las cuales necesitas trabajar. Este tipo de contratos realmente son muy buenos y los puedes obtener y te van a dar dinero suficiente para sobrevivir y para mantener el estudio funcionando, de pronto para salirse, de pronto del sótano de la casa de tu mamá donde tienes el estudio o algo así, y para tener ya una oficina y trabajar en otro tipo de oficina. Bueno, este tipo de trabajo es muy bueno, sí. Fuera del acuerdo legal que se pueda llegar, se puede trabajar entre el publicador y el desarrollador. Aquí tenemos muchas lecciones aprendidas que se pueden llevar. Y la negociación en este momento debería ser muy rápido, súper rápido, sí. Debe ser, podría negociarme por favor el micrófono más cerca. En primer lugar, estos contratos tienden a ser un poco más directos que los otros.
Entonces, las condiciones se enmarcan de una forma directa, necesitan trabajar muy rápido también para que, bueno, no hay demasiadas cosas para hablar en cuanto a lo que vamos a estar hablando versus lo que vas a recibir de pago. O sea, ¿cuáles áreas de desacuerdo podríamos negociar? O sea, ¿en qué deberías pensar en términos de tu estudio que podrías contraver? Yo creo que la primera, el micrófono. Lo primero tiene que ver con el crédito. Si estás con una versión, una franquicia, quieres que el estudio pueda decir, bueno, nosotros hicimos esto, nosotros participamos, pero no es que van a ser los dueños, pero ustedes quieren tener el reconocimiento. Algunas veces esto sería limitado porque podría haber que los dueños originales podrían tener algunos derechos de algunas veces tu crédito puede ser limitado, pero vas a tener la capacidad de poder negociar para utilizarlo. Thank you. Puedes por lo menos tener eso para el uso interno cuando estás tratando de vender tu próximo proyecto. Y decir, bueno, yo hice esto y no voy a romper el contrato en algún área. Muy bien. Una de las cosas que yo siempre hablo a la mayoría de los estudios con los cuales trabajo es asegúrense que van a poder mostrar por lo menos en su portafolio que cuando ustedes se van a encontrar con alguien que ustedes quieren como cliente o te encuentras con un publicador que estás buscando porque quieres publicar tu trabajo o tal vez quieres tener algún trabajo pago. Bueno, ellos quieren mostrar lo que has hecho en el pasado. Entonces, en tu portafolio tienes que mostrar, bueno, yo trabajé en este proyecto. Por lo menos esto es algo que las personas van a decir, bueno, él trabajó en este proyecto, con este otro publicador. No veo una razón por qué deberían mantenerlo como ahí, como escondido. Y no puedes decir que trabajaste en este proyecto con nosotros, no. Realmente sí deberían poderlo hacer y decir. Siempre que hagas tu trabajo, debes obtener tus créditos. Este no es tu último proyecto, esto es solo un peldaño más hacia ese proceso. Si no puedes mostrar en lo que has trabajado, pues ¿cuál es el punto? Muy bien, negociar las partes agresivas. Entonces, hay que trabajar en los próximos 2 proyectos y no competir por exclusividad. ¿Por qué comprar una empresa? El derecho a comprar una empresa, bueno, ya dijimos, esto es algo muy directo, es un contrato muy directo. Básicamente vas a estar trabajando por 6 u 8 meses en el marco de tiempo típico. Esto no debería ser algo que le va a permitir al publicador comprar la empresa, ¿no? Porque tienes un contrato, ¿no? Esto es un poco ridículo realmente si lo pensamos, sí. Hay un publicador en particular que está allí, incluso cuando trabajan por comisión, un trabajo comisionado o pago, por eso lo coloqué aquí. No es apropiado tener una opción de compra de tu estudio solo porque los estás ayudando con un proyecto. Es algo que es más aplicable en las otras estructuras de las cuales hablamos, pero algunas de las cosas que están fuera de los límites de lo que realmente estás haciendo, pues no deberían entrar dentro del contrato. Es tan simple como eso. Entonces, una de las cosas y uno de los mensajes que queremos transmitir es los términos del contrato deben ser consistentes con lo que ustedes están haciendo. Entonces, no hay necesidad de incluir una cláusula de no competencia en sus contratos para simplemente un contrato simple de prestación de servicios. Las obligaciones al interior de un contrato deben ser consistentes con el proyecto. Si no es un gran proyecto, si no es algo que involucra toda su compañía, la integridad de su compañía, y si tiene involucrado un IP que usted creó, su estudio creó, entonces no debería haber un derecho de compra de la compañía al interior del contrato. Es lo mismo con la cláusula de no competencia. Y tenerla en un contrato puede ser aplicable en ciertas circunstancias, pero si usted es un estudio que siempre hace cosas similares, parecidos en la plataforma Switch, no puede comprometerse a una cláusula de no competencia porque entonces se va a limitar y no podrá hacer un proyecto similar en el próximo futuro. Entonces es mejor tener un alcance limitado para este tipo de contratos, pero la mayoría de veces los publicadores van a tener una cláusula muy ambigua y entonces la exclusividad inclusive puede matar a su estudio. Digamos que ustedes desarrollen juegos para HTML5 y hay una cláusula que dice usted no puede desarrollar más juegos para este tipo de plataforma o este tipo de juegos durante 3 años más.
¿Y usted vive de eso? Pues básicamente, si firmó ese contrato, usted ahora se quedó casado con este contrato que usted firmó y no puede hacer más trabajos que son, digamos así, la rutina de la compañía porque tiene una cláusula de no competencia y exclusividad. Entonces eso va a matar su flujo de caja, va a matar todas las posibilidades de trabajar con otra persona en un proyecto similar. Bueno, de nuevo, hablamos de esto antes. Mi sentimiento es que en un proyecto de comisión, el publicador debería tener algo positivo como una regalía que puede ser menor que en otros contratos, pero debe tener algo especial si el juego es muy exitoso, basados, por ejemplo, en topes o niveles de ventas, pero yo sí creo que el desarrollador merece algo en este tipo de proyectos. Entonces, esta es una área en que usted debe tener una discusión honesta, especialmente si tiene un presupuesto muy bajo al inicio. Recolección de datos. Una de las cosas que he visto mucho, inclusive aquí en Colombia, es que establecen obligaciones en cuanto a colección de datos. Cuando ustedes están recolectando datos de cualquier usuario. Y si el caso es que ustedes no están recolectando datos debido a la naturaleza del proyecto y se comprometen a este tipo de obligaciones, por ejemplo, hay unas cláusulas que dicen que hay cierta manera que usted tiene que tratar los datos que van a ser recolectados a través del juego, entonces ustedes van a estar obligados a cumplir con todas esas cláusulas. Y hacer que su compañía trabaje en estas obligaciones que ustedes no están acostumbrados a hacer y establecer un mecanismo para pues, cumplir su dicha obligación. Pero esta provisión, esta cláusula, nunca o no muchas veces aplica a los desarrolladores. Porque como desarrollador ustedes no van a recolectar los datos, probablemente, y tampoco van a ser dueños de los datos porque el publicador va a ser dueño de las datas. Entonces usted no va a ser responsable de un incumplimiento. Porque si ustedes no van a entrar en contacto con los usuarios que juegan el juego, entonces ustedes ¿por qué son responsables de la colección de datos? Bueno, herramientas de desarrollo. Sí, pues usualmente hay una cláusula que establece la transferencia de toda la propiedad intelectual en las que ustedes trabajan. Y una de las cosas son las herramientas de desarrollo que su estudio creó en el pasado. Si ustedes no las delimitan en el contrato, es probable que ustedes puedan transferir las herramientas de desarrollo que ustedes crearon en el pasado antes de este negocio. Las herramientas que ustedes crearon solo para un juego específico, quizás sí transfieran su propiedad al publicador en este caso, pero si no, incluyan una cláusula para usarla en su propio proyecto en el futuro. Muchos de estos contratos no tienen este tipo de cláusulas. Algunos sí, pero si no está, es una que se puede añadir con sencillez. Bueno, segundo, su IP original, pero el publicador es el titular. No tiene poder de negociación acá, no mucho más. Si el publicador insiste en ser dueño del IP es porque son dueños y están pagando por ello. Entonces cualquier propiedad que tengan que valga mucho, ellos la van a asumir por su riesgo. Tienen que haber regalías en este contrato. En todos estos contratos debería haber una cláusula de regalías. Digamos que si ustedes crearon una propiedad, ustedes deberían ganar algo. Y básicamente hay muchas similaridades con este tipo de negocios y el negocio pasado que revisamos. Lógicamente van a haber aprobaciones, va a haber propiedades y transferencias, una cláusula que establece la propiedad. Claro, era su IP y ahora el dueño va a ser el publicador. Y usted tiene que tener en cuenta que a pesar del hecho que usted creó el IP, ahora el publicador va a ser el que lo explote y el que le va a sacar dinero. Si el publicador puede volverse agresivo, digamos, estableciendo cláusulas en las cuales ustedes deben garantizar que ciertos trabajadores de su estudio van a estar dedicados a un proyecto. Entonces, escogieron
trabajar con ustedes en este IP porque hay un agente clave en su empresa, sea el diseñador, el oficial de tecnología, etcétera, etcétera. Y ellos creen que son, digamos, la estrella de este concepto. Entonces ellos quieren que esa persona trabaje en el proyecto y yo creo que esas cláusulas son adecuadas en este tipo de contratos. Por ejemplo, si ustedes tienen un diseñador de arte con un estilo maravilloso y el publicador quiere que esa persona esté dedicada al proyecto durante todo el tiempo de desarrollo. Esto puede ser, en este tipo de contratos es más apropiado tener que el publicador tenga un derecho del próximo proyecto, porque ellos han invertido ustedes en un IP inicial, entonces quizá en el futuro ellos van a querer sacar beneficio del mismo. En este tipo de negocio tiene sentido tener una opción sobre proyectos futuros, debido a la cantidad de dinero que quizá el publicador esté invirtiendo en esta etapa. Es probablemente que no va a ser una opción en el siguiente proyecto porque ya la tienen en este. Una de las cosas que verán en la próxima diapositiva es que ustedes quizá tengan opción para trabajar en la segunda versión de su desarrollo. Si ustedes consideran que ustedes tenían mucho talento y pudieron entregar un excelente producto, entonces quizá ellos querrán involucrarse en sus futuros proyectos. ¿Cuáles son las áreas de este contrato que usted debe pensar negociar de nuevo? ¿Crédito? ¿Quién recibe? Es probablemente que ustedes les dan más préstamos y más créditos porque fue su IP original. De nuevo, regalías. Las regalías en este tipo de contratos deberían ser bastante altos comparado al anterior. Entonces yo creo que es algo que deberían tomarse su tiempo negociando. Como mencionaron, los derechos del desarrollador para hacer una segunda versión. Entonces, si ustedes crearon un producto muy exitoso, ustedes deben tener el derecho de trabajar en su siguiente versión. Al menos que sea algo, la segunda versión sea algo para una plataforma en la cual ustedes no tienen experiencia. Y luego exclusividad. No es una no competencia como la anterior. Es bueno tener esta cláusula acá en este tipo de contratos, pero limitar su alcance. Por ejemplo, si solo hace juegos de carreras, si es un juego IP de carreras, y si la cláusula de no competencia dice que no puede hacer un juego de carreras por 5 años, ustedes nunca van a poder tener una segunda versión. Entonces toca limitar el alcance en este caso. Entonces recuerda, el negocio tiene que ser consistente con el proyecto. Si va a ser un contrato de una vez y nada más, entonces usted no necesita cláusulas de exclusividad, unos derechos de comprar la compañía. Este tipo de cláusulas adicionales son innecesarias. Todo regresa al formato del contrato que hizo el publicador. Esos formatos están para protegerlos a ellos. Entonces yo le digo a todos mis clientes, y estoy seguro que ellos no los hacen, y también le digo a mis estudiantes cuando estaba enseñando un curso sobre el tema, y quizás lo hicieron, dicen, repase cada cláusula y pregunte, ¿por qué esta cláusula está ahí? No asumen que esto es estándar y normal, siempre cuestionen cada cláusula y dicen, ¿en qué me debo preocupar? Y cuando lo hacen se darán cuenta que van a tener que lidiar con muchos asuntos engorrosos. Bueno, cuando usted es dueño o titular de la IP, primero que todo, uno de los aspectos importantes de los cuales tenemos que hablar es regalías anticipadas. Muchos le van a dar una comisión anticipada. Entonces, como un anticipo de las regalías. Entonces, cuando el juego empiece a ganar, no van a recibir plata porque ellas ya las pagaron en anticipado. Entonces, yo creo que si ustedes les dan regalías anticipadas, digamos, hay cierto trabajo que debe hacerse, ustedes van a esperen que el publicador va a ser más agresivo el negocio con ustedes. Si, digamos, el juego ya está hecho y simplemente les dieron ciertas especificaciones técnicas para mejorar el juego, entonces en este tipo de negocios ustedes pueden, digamos, tener mucho más poder de negociación. Pero si hay mucho que hacer, eso simplemente les van a pagar comisiones adicionales simplemente para terminar el juego. Y las condiciones en este caso van a ser diferentes. Primero que todo van a establecer
la forma en que van a recuperar su dinero, el publicador, es decir, y eso probablemente va a ser a través de regalías, y ustedes van a ver o van a recibir dinero de regalías mucho después del lanzamiento del juego. En escenarios donde no van a pagar más dinero porque el juego ya está terminado, es normal. Pero si están pagando por todo el proceso de desarrollo, entonces van a haber muchos hitos y de pronto pueden desembolsar más dinero. Entonces, el tipo de negocios va a ser más flexible, va a estar basado en cumplimiento tecnológico. Entonces, acá ustedes son dueños del IP, acuérdense de eso. Entonces, si el publicador les dice, necesito hacer algunos cambios, necesito cambiar todo el concepto, o ellos están cambiando su propiedad. Entonces, en muchos casos, en el contrato usted puede incluir que cambien sus estándares de aprobación cuando están negociando con clientes muy técnicos y establecer esos estándares. Una de las aspectos más importantes para tener en cuenta son las obligaciones de mercadeo que el publicador va a tener. Entonces, el publicador se compromete a invertir cierto monto de dinero en el mercadeo de un juego. Entonces, la gente no cuestionan cómo van a invertir este dinero. ¿Va a ser mercadeo regular o en línea? ¿O van a pagarle a alguien para que escriba un artículo? ¿O lo van a hacer a través de publicidad orgánica o propia? Entonces ustedes van a encontrar este tipo de cláusulas en el contrato y por seguro van a ver un monto. Y solo van a encontrar esto en este escenario, no en un escenario donde el dueño del IP es el publicador, como los dos contratos anteriores. Ellos no se van a comprometer a mercadear el juego de cierto modo. Él va a decir, confía en nosotros lo mercadeamos como quiera. Pero en este caso, ustedes sí pueden hacer que el publicador se comprometa a mercadearlo con un monto. Ahora, mercancía, si el juego va a tener mucho éxito, por ejemplo, como Angry Birds, donde ustedes pueden ver que está mercadeado por todo lado del mundo, ustedes pueden negociar esa cláusula con bastante éxito y esa cláusula va a estar, no lo duden. Exclusividad, duración y territorio. Esto es muy importante en esta estructura. Esto es su propiedad intelectual, esta es su franquicia y si ustedes tienen el derecho de hacer una segunda versión, entonces no necesariamente le están dando o cediendo al publicador los derechos de este juego para siempre, de pronto para 5 o 10 años, algo finito y después se acaba, una duración limitada. Y lo mismo con el territorio. El publicador puede esperar tener derechos mundiales sobre el juego, pero usted es el dueño, usted lo controla. ¿Y por qué les dan derecho a China si ellos no publican en China? Ellos van a subcontratar eso. Entonces, quédense con esos derechos e intenten hacerlo usted mejor. Entonces, exactamente. Entonces, pueden haber un escenario en donde los publicadores pueden publicar juegos móviles si tienen mucha experiencia, pero quizá no son tan buenos en consolas. Y lo mismo en territorio, si tienen una presencia fuerte en Latinoamérica o en Norteamérica, pero tienen cero presencia en Europa o digamos en Asia, no debería haber una cláusula de exclusividad de territorio porque ustedes les van a dejar retener un aspecto del juego o un aspecto de la comercialización del juego que quizá va a ir en contra de su rendimiento futuro. Bueno, ¿qué aspectos deben negociar en este tipo de contratos? Como dice, las obligaciones de mercadeo de los publicadores. Yo creo que es muy importante que ustedes sepan cómo se va a mercadear el juego, cómo va a lanzarse al mundo, cómo lo van a vender. Y no solo el monto que se van a gastar en el mercadeo, pero cómo lo van a hacer, de hecho. Y esta es su franquicia o la primera iteración de su franquicia, acuérdense de eso. Y no quieren que ustedes ellos lo posicionen en el mercado como un producto barato. Ustedes quieren que ellos reflejen algo que se asemeje a sus planes a largo plazo. Entonces ustedes tienen que aprobar cualquier cosa que ellos hagan en el mercado. Live Ops, yo creo que eso es muy importante tener en cuenta, porque es quizá que su juego requiera muchos arreglos cuando se publica, pero asegúrense que no incluye Live Ops porque eso puede acabar con su estudio. Ustedes pueden tener 8 personas trabajando 24 horas proveyendo soporte para solucionar a cualquier problema que pueda tener el juego. Y esto aplica a las estructuras anteriores, cuando el publicador es el dueño de la propiedad intelectual.
de nuevo, esto es su marca y su propiedad, pero el publicador puede decidir unilateralmente si lo pueden apagar, acabar. Entonces la gente que conoce a su marca y sus clientes que están familiarizados con su marca ya no pueden acceder a su juego simplemente porque los publicadores tomaron una decisión de negocios. Entonces ustedes quieren incluir cláusulas de cooperación para que haya una transición en el juego. Por ejemplo, regresárselo a usted para mantener esa comunidad activa. Y especialmente con lo que estaba diciendo, es importante considerar que, por supuesto, hay ciertos servicios que deben incluirse si usted no está haciendo su trabajo bien, pero cuando hablamos de servicios adicionales, esos servicios deberían ser cotizados o pagados de distinto modo. Entonces, algo que deben considerar: duración y territorio. Nada es eterno. Entonces, no incluyan en un contrato que van a vincularse a un publicador para siempre o por un lapso de tiempo muy largo, porque pueden estar cortándole las alas a su estudio haciendo esto o cortándole las alas a su producto. Mercancía, ya hablamos de eso. Entonces, ahora, hay muchas cosas de las cuales no hablamos, pero hablamos de lo que consideramos más importante. Hablamos de las diferencias en esas tres tipos de estructuras y cosas que pueden estar potencialmente en una y no en la otra. Pero cosas que están en las tres, por ejemplo, son la terminación. Va a haber una comisión de terminación, el tiempo para que un publicador pueda acabar un proyecto. ¿Qué ocurre cuando hay un incumplimiento? ¿Cuál es la ley que gobierna el contrato? Tipo de indemnizaciones, hay una cláusula de arbitraje y cosas así que quizás se aplican a los tres escenarios. Hay otras, una cantidad de puntos que deben negociarse, que son transversales a las tres estructuras. Ahora, las conclusiones: todos los negocios son diferentes. No crean o no supongan que no son negociables. Sean inteligentes. No es que todos los contratos van a acoplarse a su estudio, no, porque al final ustedes también flotarán. Pero mi último punto, lo último que quiero decir es que ustedes van a entrar en uno de estos negocios, en cualquier formato o estructura. Por favor, aconsejese de un abogado que sepa de la industria. Yo diría Jorge o yo, por ejemplo, pero hay una cantidad de abogados en la industria de videojuegos y cualquiera de ellos pueden ayudarlos con su negocio. Entonces, usen a alguien que tenga experiencia en este tipo de negocios y no les dé pena. A la hora de hacerle una pregunta a un abogado, la gente piensa en el costo, pero no piensan en las consecuencias que puede costar no asesorarse con un abogado y no entender completamente las dimensiones de las obligaciones a las cuales se están comprometiendo, especialmente cuando es uno de sus primeros negocios o cuando su estudio está iniciando y hay mucha gente que depende de usted, depende de que usted les pague, porque todos creen en el proyecto en el cual están trabajando. Entonces, asesórense y esto les va a ayudar no solo a sobrevivir, sino a hacer un buen primer paso para hacer que su estudio tenga éxito. Para mantenerlo a flote. Creo que tenemos algo de tiempo para alguna pregunta, si alguien tiene alguna intervención. ¿Nos podemos sentar? ¿Sí? Hola. En primer lugar, muchas gracias por la charla. Es muy interesante y útil. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la negociación, los factores de negociación. Yo creo que You have gave us a nos han view dado of una some visión elements general, and some important terms, but well, for example, I por have the ejemplo, chance la of oportunidad de verificar un contenido de un publicador. Tuve la oportunidad de verificarlo, de verlo, y veo que muchos de los puntos de los cuales ustedes han referido aquí, en cuanto a los contratos agresivos, mi pregunta es: una vez tienen el contrato que han visto todos los puntos a los cuales ustedes han referido, bueno, es agresivo y es muy importante,
o es peligroso, ¿cómo empiezan a negociar con estos términos? Bien, yo con mis clientes yo trato de sentarme con ellos de antemano y ver qué es lo importante. Miramos el acuerdo, cuando vemos cosas de este tipo, tenemos una discusión y decimos, bueno, vamos a retroceder en un punto en particular, dependiendo quién sea el publicador. Ya podríamos tener una relación existente con él, entonces podemos ofrecerlo y presentar de una forma que no sea confrontacional, pero al final del día, yo creo que con una explicación lógica. Bueno, hey, no vas a poder comprar mi empresa porque ya estoy trabajando con algunos de sus franquicias. Entonces, bueno, algunos de esos puntos aquí, si los combinan con una explicación, incluso con una explicación, bueno, explícame por qué esto es importante y por qué vamos a trabajar allí, a poner la mano sobre la mesa y sentar tu posición. No, bueno, esta es mi experiencia. Una de las cosas que yo le digo a mis clientes es si van a poder cumplir con todo lo que está siendo pedido en el contrato. Esa es la primera pregunta que hay que contestar. Y algo que los estudios usualmente piensan es, bueno, yo no soy lo suficientemente bueno para negociar, es mi primer contrato, yo siempre debería quedarme callado y no tomar nada. Bueno, voy a mantener mi boca cerrada. Y bueno, simplemente pasar todo lo que me dicen. No, hay que leer el contrato, saber si realmente vas a poder cumplir con cada una de las obligaciones establecidas y posteriormente considerar qué podría herir tu empresa o tu estudio y empezar a hablar de ello. Necesitas romper el hielo y poder avanzar y decir, bueno, claro, queremos tener este contrato, trabajar juntos, ganar dinero, pero hay ciertos aspectos del contrato que me gustaría revisar y tratar de negociar un poco más en términos más amigables para poder llegar a un acuerdo. No lo van a tomar como una ofensa. Las personas creen que simplemente porque tienen una gran reunión en GDC o Colombia.c 4.0, bueno, estamos en la misma página, no hay nada mal que pueda pasar. Nada que lo que tú quieras que suceda no va a suceder. Entonces, no es que están allí para darles a ustedes algo, no, es así como funciona. Todos están allí por sí mismos, están tratando de hacer lo mejor para sus empresas. Necesitas saber qué es lo que es bueno y cuál es lo mejor para su empresa también. Y para complementar, creo que haces esta pregunta porque estás tratando de determinar cuál es la línea divisoria entre pedir algo razonable versus ofenderlos de alguna manera o pedir demasiado. Muchos de nuestros clientes simplemente nos ven a nosotros como los chicos malos, entonces nosotros somos los que vamos allí a argumentar. Entonces no existe ese tipo de división realmente. Pero para eso es, bueno, y a veces los abogados parecen ser agresivos, pero no, ese es el trabajo, es la forma en que lo presentas. Y ningún publicador va a decirte, a rechazarte por proteger tu estudio, claro que no. Al final siempre puedes, bueno, también puedes llorar en la noche y ser duro, pero bueno. Siguiente pregunta. Muchas gracias. Tengo una pregunta con respecto a las mecánicas y las dinámicas. ¿Creen que van a ser parte de un contrato de propiedad intelectual en este momento? Por ejemplo, con Fortnite. En general, la mecánica del juego será parte de la propiedad intelectual que vas a transferir a ellos. No quiere decir que no puedas tener un juego totalmente diferente con la misma mecánica, porque no está considerado en el PI y no sé, por lo menos en los Estados Unidos, no sé si es lo mismo en Colombia, pero puedes trabajar con la misma mecánica. Con respecto a la IP o propiedad intelectual, bueno, el hecho de que no tienes una cláusula de no competencia, aquí sí podrías tener un problema porque no vas a poder hacer algo que sea similar a este juego y esta podría ser la mecánica a la cual te refieres. Tienes que considerarlo no solo desde la perspectiva de la propiedad intelectual, sino también de la competencia. Bueno, si tu estudio es muy bueno en el desarrollo, pueden tener una cláusula allí que diga, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero no puedes trabajar, o otros estudios que están trabajando con proyectos similares, porque, bueno, queremos continuar trabajando con ustedes, nos encanta la forma en que esto funciona, así es que esto podría presentarse, pero no tiene que ver con una transferencia de la mecánica, esto no es factible desde el punto de vista legal. Yo he visto cláusulas de no competencia
amplias que dicen, no puedes hacer un juego que compita con este durante 3 años. Bueno, todos los juegos compiten con los otros juegos. Bueno, y hay unas cláusulas de no competencia, que es, no vas a tener otro juego con un superhéroe que lleve gafas y una capa. Bueno, entonces puedes identificar empresas con las cuales no vas a competir. Y bueno, en Microsoft podrían decir, no, no vas a tener un contrato con Nintendo o Sony por los próximos 2 años. Bueno, esto es básico. La cláusula de no competencia es importante en la práctica. Gracias. Hola. Tal vez mi pregunta es un tema diferente, pero quiero saber cuál es su opinión acerca de empezando como un starter en GoGo. ¿Cuál es su opinión sobre Sites Night, Kickstarter y Indiegogo? Los independientes, el Kickstarter. Bien, yo he estado trabajando con muchos startups o iniciativas, como por ejemplo, me gusta toda la idea de colaborar con las personas que están financiando su juego, pero en Colombia podría ser un poco difícil obtener el dinero, ingresar el dinero al país. En este momento he visto que algunos bancos han desarrollado, por ejemplo, unos departamentos especializados para que esto se dé. Yo estoy de acuerdo que hay una muy buena forma de hacerlo, de financiar tu juego, pero no debería ser lo que hace que tu estudio funcione desde el punto de vista de los negocios. No debes depender de los demás. Yo sé que es un intento desesperado y que ha funcionado anteriormente de hacer algo, desarrollar una gran idea, pero también debes poder ver otras opciones para hacer que tu juego sea posible y no confiar en las personas aquí en Internet para que lo paguen y bueno, y simplemente financiarlo o algo así, no sé. Creo que en lugar de desperdiciar tu tiempo haciendo una campaña en el GoFundMe, deberías gastar dinero promoviendo y hablando con las personas directamente. Porque incluso si te pagan por el juego, aún así necesitas hacerle mercadeo. Estás pidiendo dinero para que paguen por tus artistas o por tus desarrolladores, pero también eso no va a garantizar que el juego va a ser exitoso, que va a ser fantástico. Necesitas personas que conozcan la industria. Y una de las cosas que, aunque yo estoy de acuerdo que deberías obtener dinero y financiación para trabajar, creo que deberías hacer negocios con las personas que sí conocen la industria y esto va a hacer que tu trabajo y tu juego sea mejor y que sea rentable. Muy bien. Yo creo que existe un supuesto de que esto es dinero gratis y no hay tal cosa. Hay muchas más personas que pueden responder en el caso de trabajar con un publicador. Yo creo que es bueno definir la audiencia, el mercado, porque muchas de las personas que nosotros financian son su audiencia. Entonces yo pienso, bueno, tienes que hacer lo que tenga sentido para obtener financiación para tu juego, pero algunas veces esto podría ser mucho trabajo. Ok, bueno. Y también las personas algunas veces, no estoy diciendo que no puedes hacerlo como un estudio independiente, pero sería mejor si pudieses trabajar con personas que saben qué es lo que están haciendo. No hay necesidad de ir así palpando en la oscuridad, tratando de ver dónde vas a estar. El hecho que obtengas algún dinero para su estudio o para tu juego, bueno, GoFundMe o alguno de estos sitios de internet no quiere decir que vayas a ser exitoso o que tu estudio va a sobrevivir. Tal vez otra pregunta. ¿Ustedes ¿tienes alguna sugerencia para un primer proyecto, para algún publicador inicial? ¿Tienes alguna sugerencia para una persona que vaya para un primer proyecto? Sí, claro, hable con la gente. Eso es lo que necesita hacer. Hable con ellos. Están aquí, mira, por aquí están. ¿Sí? Vaya a los shows de exposición que se presentan, ver si hay algo de dinero. Vaya a GDC en San Francisco, allí puedes hablar con todos. No existe una razón por qué las personas no hablarían contigo. Necesitas salir allí, este es un negocio. Eso es lo que la gente necesita entender. Sí, hay mucho talento involucrado,
calidad. Las personas quieren hacer juegos lindos, fantásticos, interesantes, pero este es un negocio y como negocio necesitas salir y vender y hablar con la gente. Sí, hay un panel de publicadores esta tarde que te recomiendo que vayas, que habla acerca de cómo hablar con los publicadores y ellos quieren ver su juego, quieren verlo. Podrían decir que no, pero es su trabajo ver los juegos y presentarlo allí. Es un proceso, pero no es un proceso imposible. Muy bien. Buenos días. Good morning. Thank you La all for your- pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la herramienta más transparente para garantizar las regalías del desarrollador? She's asking which is the más apropiada, transparente. ¿Cuál es más transparente? Bueno, yo creo que todos los contratos que tienen que ver con transparencia y hay que ver las deducciones que están allí. Todos tienden a ser muy transparentes en general cuando se entregan, pero todos los desarrolladores también deberían tener el derecho de ir y verificar las cifras para asegurar la transparencia. Todos los publicadores no van a decir, o sea, si ellos te rechazan ese derecho, pues básicamente no son transparentes. Since the question is Spanish, I'm going to answer that in Spanish. So, as Patrick said, one of the most important things de pronto is auditar the el número de right to- transacciones o el número de ventas, el número de transacciones o el número de ventas que está realizando el publisher con el juego, por ejemplo. Y como él dice, si no hay, por ejemplo, una cláusula o si se niegan a dejarte auditar o conocer los números, pues ya puedes más o menos decir qué tan honesto es la persona que tienes enfrente o digamos cómo va a ser tu relación de trabajo con ellos. Entonces, siempre es bueno tener derechos a auditar, ¿ya? Lo más seguro, y cuando sucede esto, no es que no lo vayas a ejercer, lo más seguro es que te envíen reportes muy detallados y eso debe estar en el contrato. Por ejemplo, cada trimestre me mandas un informe con respecto a las ventas y te van a salir todos los costos discriminados. Por ejemplo, si nos gastamos más dinero haciendo marketing del juego, tocó pagarle a un tercero por algunos servicios o servidores o cualquier tipo de gasto, todo debe estar discriminado para que sepas al final cuánto dinero es el que te va a llegar. I think we have time for one more question if anybody has one. And we'll be available after if we don't get to it. Sí, si quieren conversar con nosotros. Tengo que preguntar esta en español. Pero despacio para yo poder traducir ya, porque En los contratos con los publishers, ¿qué clase de letra pequeña tienen ellos en los casos en los que un videojuego pues falla, no vende bien, no tiene tantas ventas, la empresa los desarrolladores pueden empezar a entrar en bancarrota? ¿Qué clase de procedimientos tienen los publishers en esos casos? So, what kind of fine print does the publisher have? You know, when the game is... Bueno, en general, en estas tres estructuras, el publisher tiene la capacidad de no disponibilizarlo, colocarlo allí en App Store. Bueno, el juego no está, si al juego no le va bien, pues no van a continuar vendiéndolo. Durante el proceso de desarrollo, antes de que se comercialice, en general el publisher, publicador, puede terminar el acuerdo en un punto en el tiempo. Si no le gusta la forma en que se está desarrollando, depende entonces de cuál es el preaviso que deben dar. Y en general, si no les gusta la forma que se está desempeñando, pues podrían simplemente cancelarlo. Yes, most of the times, Nosotros hemos visto, por ejemplo, siempre hay una cláusula de terminación unilateral. Termino el contrato en cualquier momento, ¿ya? Y como decía Patrick, si de pronto a ellos no les gusta la manera como está quedando el juego o el performance que ha tenido, digamos, tiene unas KPIs que no son, digamos, interesantes, el número de usuarios que lo están descargando, digamos, no es el que ellos esperan, o no está haciendo el dinero que ellos estaban esperando en un prelanzamiento, por ejemplo. Ese tipo de situaciones pueden llevar al publisher a tomar la determinación de terminar el contrato en cualquier momento. Ahora, la parte interesante es que uno, como lo mencionó Patrick anteriormente, y digamos es súper importante, tener lo que se llama un kill fee, ¿ya? Que en el caso de que te cancele el proyecto en cualquier momento, por lo menos te aseguras una cantidad de dinero, ¿ya? Para poder sobrevivir y poder, digamos, mantener tu estudio a flote. Entonces,
socio, si tú quieres cancelar el contrato en cualquier momento, hazlo, pero me das por lo menos, vamos a establecer $40,000, $50,000 o algo para yo por lo menos seguir, liquidar la gente que tengo y seguir con vida en el estudio. ¿Ya? Nunca dejen que el contrato lo terminen en cualquier momento. Ahora, una cosa totalmente distinta es que ustedes incumplan el contrato, ¿no? ¿Ya? Pero si la persona por ninguna razón dice, no, yo te lo puedo terminar en cualquier momento por X o Y motivo, todos los contratos lo tienen, pónganle la firma. Eso, o sea, se los puedo asegurar. Aseguren siempre tener un kill fee para que por lo menos puedan sobrevivir y puedan salir adelante. Si tú tienes la expectativa de hacer $180,000 y cuando iban por las primeras entregas, porque pues obviamente no les pagan los $180,000 de un solo totazo, eso obviamente lo tienen que hacer, va a ser por entregas, y digamos cuando iban por las primeras entregas apenas iban haciendo $30,000, $60,000 y les dicen, no, vamos a matar el proyecto, no vamos para adelante, asegúrense por lo menos tener una reserva de plata que les, digamos, debido a esa cancelación del proyecto, que les permita sobrevivir. Yeah, no publisher goes into the process Un publisher va en un proceso que quiera terminar el proceso y que quiera salir del contrato, ¿no? Lo hacen a través del mismo proceso que ustedes están y quieren venderlo. Pero claro, ellos también están protegiéndose. Pero el último punto que quiero saber aquí es, el contrato es algo que se celebra, pero es solo el primer paso. El resto después es la parte difícil. Hay que entregar basados en este contrato. Entonces, si no lo puedes hacer, pues retírate. Bueno, el contrato solo es como la guía de cómo vas a trabajar los próximos 6 o 18 meses, 2 años, no sé. Pero dependiendo de la duración, definitivamente es algo que finalmente nuestro trabajo se hace. Solo estás empezando, ¿no? Could we have one last question? No, we're out of time. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a los traductores también, al equipo de traducción que siempre está ahí cubriendo nuestras espaldas. Y bueno, cualquier cosa estamos aquí disponibles. Gracias por la atención y bueno, nos pillamos.